Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 2 del Evangelio según San Lucas. Un capítulo interesante que presenta varios relatos, varios momentos de la vida de Jesús, como su nacimiento, luego la presencia de los ángeles allí ante los pastores, a anunciarles sobre el nacimiento de Cristo, cómo nació y cómo sucedió todo, y luego el cántico maravilloso de ángeles, de gozo y alegría. Ahora los pastores van y visitan a Jesús y hablan palabras allí interesantes a ese niño Jesús. Después también presenta el momento cuando Jesús es presentado en el templo. Y allí aparece un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios llamado Simeón, que reconoce a Jesús, un ancianito. Los sacerdotes que tuvieron a Jesús en sus brazos, que eran los líderes del pueblo, nótese bien, los guías del pueblo, los guías espirituales que conducían el pueblo a la palabra de Dios, pero no reconocieron. Presentaron a Jesús, pero no lo reconocieron. Pero este hombre piadoso, Simeón, sí lo reconoció. Y había otra mujer allí, llamada Ana, era una profetisa. Y ella reconoció a Jesús porque dice el texto que era una mujer piadosa, una mujer de oración. Es interesante todo lo que sucedió en el relato del nacimiento de Cristo. Ya vamos a ver algunos detalles. Pero antes te presento 3 aplicaciones que encontramos a través de este capítulo. Primero, la humildad y la disposición de corazón para recibir a Jesús son fundamentales. Es importante esto y lo encontramos a través de los pastores de Simeón y de Ana. Unas personas sencillas, humildes de corazón, y por eso pudieron recibir a Jesús. Los sacerdotes de aquel entonces, ¿por qué no reconocieron? Porque en su corazón no había humildad, había orgullo más bien. Segunda aplicación, la fe y la espera paciente son recompensadas. Lo vemos allí en el relato de Simeón y Ana, que durante toda su vida, dice el texto, que estaban esperando el cumplimiento de esta promesa. Fueron pacientes, tuvieron fe y entonces esa fe y esa paciencia fue recompensada. Grandes lecciones para nosotros hoy, querido hermano. Debemos tener fe y paciencia, esperar en el Señor. Como leímos en el día anterior, Dios tiene un tiempo establecido para el cumplimiento de sus promesas. Así le dijo el ángel a Zacarías: espera, porque llegado el cumplimiento del tiempo, entonces así se hará. Hay que esperar en el Señor, querido hermano. No podemos arrebatarnos y apresurar el tiempo de Dios. Tercera aplicación: Jesús es la luz y la esperanza para todos los pueblos. Esto lo dijo Simeón, aquel hombre. Este es Jesús, nuestro Dios. 3 preguntas para hacernos a través de este capítulo. Primero, ¿qué significa para mí el nacimiento de Jesús en mi vida? Pregúntate esto. ¿Qué significa para ti el nacimiento de Jesús en tu vida? ¿Qué significa el hecho de que Jesús haya nacido? Segunda pregunta, ¿cómo puedes demostrar humildad y disposición para recibir a Jesús en tu corazón? Tercera pregunta, ¿qué puedes aprender de la fe y la esperanza paciente de Simeón y de Ana? O la espera más bien paciente de estos 2 personajes. ¿Qué puedes aprender de esta experiencia? Te invito a que reflexiones entonces en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas y leamos la Biblia. Dice Lucas 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este Augusto César era el emperador de Roma desde el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Augusto antes era llamado como Octavio, era sobrino e hijo adoptivo de Julio César, quien fue asesinado en el año 44 a.C. Y este emperador entonces lanza este decreto, este edicto, que era como hoy lo conocemos nosotros, un censo. Esto se hacía con el objetivo de poder empadronar o poder incluir la inscripción de las propiedades y de los nombres de las personas, y servía comúnmente como una base de datos para poder colocar impuestos a las propiedades, impuestos que se pagaban en aquel gobierno. Así que por esto debía cada persona venir a empadronarse en su tierra, censarse en la tierra donde estaba. Y es allí donde puede venir entonces José y María al lugar donde ellos se censaron.
que de Galilea a Nazaret, dice el versículo 4, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Todos, dice el versículo 3, iban para ser empadronados cada uno a su ciudad, y así sucedió en este momento. Y aconteció, dice el versículo 6, que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Pero viene el versículo 7, que es muy triste, y es una pregunta para nosotros hoy. Dice: y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta es la parte triste. No había lugar para ellos en el mesón. Tuvo que nacer en un lugar que no era el menos ideal. No nació en una cama, en un lugar cómodo, en una habitación cómoda. No, nació en lo peor, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabes, querido hermano? Esto está pasando hoy día también. Jesús no habita en el corazón de muchas personas porque no hay lugar para Jesús, no hay lugar para Él en esos corazones. Sucede igual que en los tiempos de su nacimiento. No pudo nacer en un lugar cómodo, en una cama normal, en una pieza normal, porque no había lugar. Pero hoy día yo te pregunto, ¿hay lugar en tu corazón para Cristo Jesús? ¿Puede Jesús nacer en tu corazón? ¿Puede Jesús vivir en tu corazón? Preguntas que debes hacerte, querido amigo. No permitas que en tu vida pase igual que en aquel lugar, que Jesús no tuvo lugar, no tuvo espacio. Hoy debes desalojar de tu mente, de tu corazón, todo lo que no sirva, todo lo que te estorba, y que Cristo pueda nacer allí en tu vida, en tu corazón. Luego viene el versículo 8 en adelante hasta el versículo 20, donde aparece el relato de los ángeles que anuncian el nacimiento de Jesús a los pastores. Mira, personas humildes, personas sencillas, estaban allí cuidando a sus ovejas. Dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Dos cositas aquí. Primero, mira, fue anunciado el nacimiento de Jesús a sencillos y humildes pastores de ovejas. ¿Por qué no fue anunciado a los sacerdotes y a los encumbrados de aquel entonces, sino simplemente a personas sencillas, humildes? La sierva del Señor Elena de White, en Deseo de todas las gentes, página 45, dice: los dirigentes de Israel fueron dejados a un lado porque fueron desleales a la tarea que se les había encomendado, y su lugar le fue dado a un grupo de humildes y piadosos pastores. Aun cuando los sacerdotes y los rabinos de Jerusalén oyeron el informe de la visita de los ángeles a los pastores, se negaron a creerlo. A diferencia de los pastores, no quisieron ir a Belén a averiguar lo ocurrido y tildaron como cuento el informe recibido. Terrible esto. Eran los líderes del pueblo, pero mira cómo recibieron la noticia. Diferente a estos pastores, que tan pronto reciben la noticia, van y adoran a Jesús que había nacido. Este es un detalle importante, primero para destacar. Segundo detalle, el hecho de que los pastores estuviesen en el campo nos da una tremenda evidencia para desmentir el que Jesús haya nacido en diciembre, como comúnmente se cree. Si se seguía la costumbre de ese lugar, los pastores permanecían en los campos de día y de noche. Eso sugiere que ya habían pasado las lluvias de abril y aún no habían llegado las lluvias de noviembre, pues entre abril y noviembre eran cuando las ovejas estaban en los campos. Los inviernos suelen ser fríos y húmedos en las montañas de Judea. Y si hubiera sido invierno, los pastores habrían buscado sin duda una mayor protección contra la inclemencia del tiempo, tanto para ellos como también para sus rebaños. Si se considera en conjunto todas las evidencias acerca de la fecha del nacimiento de Jesús, parece que lo mejor es ubicarla en el otoño, pues así correspondería mejor con la cronología del contexto. Estos son datos interesantes para tener en cuenta cuando hablamos sobre la fecha del nacimiento de Jesús. Mira que de abril a noviembre es la época de verano, donde no cae lluvia, donde no hay invierno, y los pastores sacan sus ovejas. Ahora, no fue sino hasta el siglo IV cuando comenzó a observarse el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. Según el calendario juliano, esta era la fecha del solsticio del invierno, cuando los días comenzaban a alargarse.
Este acontecimiento se festejaba entre los paganos con grandes celebraciones conocidas entre los romanos como Saturnalias, en honor del renacimiento de diversos dioses solares. En la Iglesia occidental fue donde por primera vez se asoció el nacimiento de Cristo con esta fiesta pagana. Pero no quiere decir que esto haya ocurrido de esa manera, es decir, que Cristo haya nacido realmente el 25 de diciembre. Simplemente es por tradición, se ha hecho. Pero el hecho de que se haga algo por tradición no quiere decir que la palabra de Dios diga así, porque la Biblia no registra fechas para el nacimiento de Jesús, no dice fecha ni para el nacimiento ni para su muerte, porque si se hubiese dado una fecha, la gente terminaría adorando esa fecha. Mira, nada más hoy día la gente prácticamente adora el 25 de diciembre, 24 en la noche, y hacen un montón de cosas supuestamente celebrando el nacimiento de Cristo, pero se están emborrachando, embriagando, suceden tantas cosas terribles, y eso que no sabemos la fecha, y aún así todos dicen que fue el 24 de diciembre. ¿Cómo será que realmente la Biblia hubiese dejado una fecha? Esto es hoy que no hay fecha, y mira cómo lo hacen ahora si hubiese aparecido fecha. Por eso Dios no registró. Mira, Dios es sabio, Él sabe lo que hace. Sin embargo, los pastores reciben el mensaje de los ángeles. Pero es interesante que cuando el ángel está anunciando a los pastores el nacimiento de Jesús, dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amén. Nótese bien, para con los hombres es un registro que los otros evangelistas no dan. Lucas lo hace porque el propósito, como te dije en la introducción de Lucas, el propósito de Lucas es hablar de Jesús que vino para toda la humanidad, no solamente para un grupo de personas, sino para toda la humanidad. Esto. Segundo, la sierva del Señor Elena de Cuel, el deseado de la gente, dice que cuando el ángel estaba anunciando esto a los pastores, el cielo no pudo contenerse de emoción, dice. La emoción no se pudo contener y estalló en un coro, en un canto maravilloso de gozo y de alegría. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Eso es interesante porque nos da evidencia del gozo y la alegría que hay en el cielo. Esto debe hacerse también nosotros hoy día, cuando cantamos al Señor como lo estamos haciendo. Hay gozo en nuestros corazones, hay alegría en nosotros cuando alabamos a Dios. Debemos meditar en eso y poder cambiar nuestra forma de adorar y de cantarle al Señor. Luego viene el versículo 21 al 38, cuando Jesús es presentado en el templo, un niño, pero allí aparecen dos personajes, como te mencioné al principio, Simeón y también Ana la profetisa, una mujer consagrada a Dios, dice el texto bíblico. Ana, versículo 36, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Haciendo las cuentas así, esta mujer podría tener aproximadamente 106 años. ¿Por qué? Porque dice que llevaba 84 años soltera, viuda. Bueno, viuda, sí. Vivió con su marido 7 años después de su virginidad, y esta fecha son 15 años. A los 15 años ese es el relato, más 7, 22, y luego 84. 106 años aproximadamente tenía esta mujer, pero en toda su vida había dedicado a Dios, dice el texto bíblico. Ella servía de noche y de día con ayunos y oraciones, y cuando esperaba al Señor, cuando oraba, se encomendaba a Dios, entonces viene la respuesta y tiene el privilegio de conocer el cumplimiento de las promesas de Dios. Qué maravilloso es, querido hermano, y cuando tú y yo esperamos en Dios, Él nos responde. Esto es una lección maravillosa de devoción, de oración, de espera, de fe, de paciencia. Eso es lo que debemos tener. Luego, versículo 39 aparece cuando Jesús regresa a Nazaret. El versículo 41 hasta el versículo 52, que es donde termina el relato, viene el momento cuando Jesús aparentemente se pierde de sus padres, pero aquí hay una lección importantísima. Los padres salen, dice el versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor,
volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y de gracia de Dios era sobre él, o la gracia de Dios era sobre él. Nótese bien. Primero dice que se llenaba de sabiduría. O sea, Jesús no nació siendo sabio, sino que él fue progresivamente aprendiendo. Dice, crecía en sabiduría y en gracia. Crecía. A medida que iba creciendo, iba aprendiendo. ¿Y de dónde aprendía esto? Elena de White dice que su madre le enseñaba. Fue su maestra. Le enseñó todos los requisitos de la ley. Y aquí vemos y destacamos la importancia de las madres en la vida de sus hijos. Importantísimo. Ahora, el versículo 41 aparece el relato de Jesús cuando se extravía de sus padres, o más bien sus padres se extravían de Jesús, porque realmente son ellos los que se pierden. Jesús no se pierde. Y allí dice el texto que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensaron que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Nótese bien, se extraviaron de Jesús y ellos buscándolo y no lo encontraron. Y aconteció, dice el versículo 46, 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 3 días vivieron extraviados. ¿Dónde lo estaban buscando? En vez de ir al templo. Y esta es una lección, una aplicación interesante que podemos hacer. Muchas personas están extraviados de Jesús y están buscando a Jesús en lugares donde no lo encuentran. Hay un solo lugar, un solo camino para encontrar a Cristo Jesús, y es su iglesia. Es el lugar ideal donde nosotros podemos encontrarnos con Cristo, ir a la iglesia, asistir a la iglesia, estudiar la Biblia, poder encontrar allí ese mensaje de Cristo. Esta es una lección interesante acerca del lugar donde realmente tú estás buscando al Señor. ¿Qué iglesia estás buscando? Hay muchas personas hoy día que buscan iglesias, pero están buscando la iglesia incorrecta, equivocada. Debes buscar un lugar donde realmente se adore a Dios, donde realmente se hable de la verdad. No cualquier iglesia, porque muchos hoy pretenden ser cristianos, pero no viven de acuerdo a la palabra del Señor. Es importante que tengas en cuenta esto. Jesús estaba allí. Mira lo interesante, dice que estaba en medio de doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. La presencia de Jesús deleitaba a las demás personas. Aquellos doctores se quedaban maravillados, sorprendidos con lo que Jesús decía. Dice el versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Interesante, maravilloso. Jesús no era un niño cualquiera, porque Jesús no era rebelde, Jesús no era travieso. Jesús era un niño elocuente, un niño sabio, un niño obediente, un ejemplo para todos los demás niños del mundo, un ejemplo para toda la humanidad de reverencia, de adoración, de quietud, de sabiduría. ¿Y quién le enseñó esto? Como te dije, su madre. Esta es una lección de la influencia de las madres sobre sus hijos. Cuando sus padres lo vieron, dice, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo Jesús, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Interesante, Jesús tenía clara cuál era su misión y no iba a perder tiempo estando por allá mirando otras cosas. Él estaba en su templo. Allí era el lugar ideal para él estar. No iba a estar en otro lugar. Y por eso sus padres, si hubiesen sido inteligentes, si hubiesen comprendido bien la misión, deberían haberlo buscado allí. Por eso Jesús les dice, ¿por qué me buscáis? Ustedes saben que debo estar en los negocios de mi padre. Aquí estoy, no me he extraviado. Ustedes eran los que estaban extraviados, buscándome en el lugar incorrecto, pero no en el lugar correcto. Tú tienes que buscar a otro lugar, no tienes que buscar videos de YouTube, Facebook y todo. No, hay personas también, esa es otra lección. Hay personas que quieren buscar a Jesús allí. No, a Jesús lo encuentras en su palabra, querido hermano. En la Biblia, allí encuentras a Jesús, estudiándola todos los días, leyéndola, analizándola todos los días, y allí te encontrarás con Cristo Jesús. Pero si lo vas a buscar a otro lugar, vas a encontrar un Jesús que otras personas tienen, pero no el Jesús de la Biblia, porque Jesús de la Biblia
es el real y es allí donde debemos buscar, escudriñar. Querido hermano, qué lindas lecciones. Podemos hablar muchas cosas más, pero quiero dejar aquí para pedirte a ti que estudies la Biblia, que profundices, que escudriñes y puedas descubrir a Cristo Jesús en tu vida y te des cuenta que ese Jesús puede transformar y llenar tu vida de paz, de sabiduría y de bendición. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!